Bienvenidos a este estudio sobre el tema de la Navidad. Es importante que se entienda que en ningún momento queremos polemizar sobre este tema, sino hacer un aporte para que usted y todos los que quieran agradar a Dios tomen la decisión conscientemente de si hacen lo que es agradable a Dios o lo que es agradable al mundo. Porque la Navidad es un tiempo de decisiones. Le invitamos a conocer lo que realmente contiene la Navidad para que usted pueda hacerlo de una manera consciente. Vamos a examinar los verdaderos orígenes de la Navidad. Realmente la Navidad es una celebración pagana. Cuando hablamos de pagano, este es un calificativo que los cristianos damos a los creyentes en otras religiones diferentes a la cristiana, especialmente a los politeístas y a las personas que las profesan. Cuando hablamos de fiestas paganas, estamos hablando de algo que no es religioso realmente, que tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo, los pinos verdes, los venados, el muérdago, el licor, las fiestas carnestoléndicas que se ven y tantas otras tradiciones navideñas. ¿Realmente nació el Señor Jesucristo un 25 de diciembre? La Navidad es la festividad religiosa que nada más se asocia con el nombre del Señor Jesucristo. Este término de Navidad significa natividad y se refiere al nacimiento del Señor Jesucristo, y en inglés el vocablo equivalente es Christmas y quiere decir la misa de Cristo. Lo primero que tenemos que saber es que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, y esto lo decimos por la palabra de Dios. Estamos autorizados a hablar conforme a la palabra de Dios, no hablar de otra manera. Y el Evangelio según San Lucas en el capítulo 2, versículos 7 y 8, dice la palabra del Señor: así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Bueno, aquí observamos que la Biblia nos dice que cuando el Señor Jesucristo nace, los pastores estaban en los campos cuidando sus rebaños, cosa que ellos no hacían durante el mes de diciembre. Como en Judea el mes de diciembre es frío y lluvioso, el clima no habría permitido que los pastores permanecieran de noche en los campos cuidando sus rebaños. El relato del Evangelio de Lucas sugiere que el Señor Jesucristo pudo haber nacido en el verano o a principios del otoño. Seguimos asegurando que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre a la luz de lo que la Biblia dice. La historia del Señor Jesucristo nos indica esto. En Lucas 2, del 1 al 5, leemos que la Biblia dice que por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano, y este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Bueno, observamos por lo que la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo nació en un periodo de censo. Los padres del Señor Jesucristo fueron a Belén para registrarse en el censo romano. Los censos no se efectuaban en invierno. Diciembre era un mes de temperaturas muy frías, los caminos se hallaban en malas condiciones y por lo tanto no era prudente que la gente se desplazara en época de invierno, teniendo muchas veces jornadas bien largas. Realizar un censo en estas condiciones no era lo correcto. Si la palabra de Dios nos permite observar que el Señor Jesucristo no nació un 25 de diciembre, entonces la pregunta que hacemos es: ¿de dónde se toma el 25 de diciembre como fecha de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? El 25 de diciembre no corresponde al nacimiento, por el contrario es la celebración de una fiesta idólatra, una fiesta pagana. Por esa fecha en Roma se celebraban hacia el siglo I las siguientes fiestas. Entre el 17 y el 24 de diciembre se realizaba la Saturnalia, era la fiesta de Saturno, y la forma como se celebraba muestra de dónde provenía. Esta fiesta fue
reglamentada por Calígula y duraba 5 días. Ahí se daba rienda suelta a la embriaguez y a la orgía. Los esclavos gozaban de una emancipación temporal y acostumbraban tomarse toda clase de libertades con sus amos. Era la misma forma como en Babilonia se celebraba la fiesta de la borrachera, correspondiente a nuestro diciembre, la fiesta de Baco. Un esclavo asumía el vestido de púrpura, llamándose Soganes, hombre de la diversión y el libertinaje, o que quiere decir señor del desorden, y que en la época del oscurantismo era escogido de los países católicos para dirigir los jolgorios de la Navidad. La Brumalia era otra festividad pagana que se llevaba a cabo el 25 de diciembre y que seguía a la Saturnalia, que era del 17 al 24 de diciembre, como ya hemos hablado. Estas eran unas celebraciones paganas, idólatras de los pueblos paganos, y era muy popular en honor al nacimiento del sol. Aquí observamos la procesión de la Virgen del Sol. Y estas festividades estaban demasiado metidas, arraigadas en las costumbres paganas para ser suprimidas por la influencia católica, por lo cual se aceptaron como práctica religiosa para ganar adeptos, aunque sabían que no eran y no son agradables a Dios. El parecido con la forma de celebrar que se llevaba a cabo en esa época y la forma que se celebra hoy no es una coincidencia. El licor, las copas, las tabernas, las discotecas, las fiestas de empresas, las fiestas carnestoléndicas, las borracheras. Estas borracheras de las festividades de Navidad son duplicado exacto de las fiestas de la embriaguez de Babilonia. Muchas otras costumbres conservadas en este tiempo tienen la misma procedencia. Tristemente, este es uno de los cuadros que más se observan en estas festividades de Navidad, que como decíamos, no tienen nada que envidiarle a las fiestas de la embriaguez en la época de Babilonia. Cuadro más horripilante para la enseñanza de los hijos. En sana lógica uno se pregunta, bueno, si es al Señor Jesucristo a quien celebramos, ¿por qué no le damos lo que a Él le agrada? Es lo que nosotros hacemos cuando celebramos un cumpleaños, damos a la persona que celebramos, le damos lo que a ella le agrada. La Biblia dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Esto lo leemos en Santiago 1:27. Si eso es lo que Dios nos enseña, que es la verdadera religión, ¿por qué no lo hacemos? En vez de hacer todo lo contrario, en vez de movernos en las borracheras, en la inmundicia que se observa en esta época. En el libro de Miqueas, el Señor nos enseña a nosotros claramente lo que a Él le agrada. Miqueas 6:8 dice la Biblia: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que tenemos que darle al Señor, no solamente en este fin de año, sino en todos los días que el Señor nos regala a nosotros. Entonces, ¿por qué no observamos lo que el Señor nos pide y lo hacemos? Bueno, vamos a disfrutar más este tiempo, pero de una manera sana, a leer más, a gastar menos, a estar menos pegados al televisor, a manejar más despacio, amablemente, a acostarnos más temprano, a ser tardos para enojarnos, a amar a nuestro prójimo, a leer las Sagradas Escrituras y a orar en todo momento. Qué fácil es dar regalos a nuestro Señor Jesucristo, y no solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. Y es que precisamente lo que menos agrada al Señor, lo que es abominable delante de Dios, es lo que el hombre se empeña en presentarle. Al Señor Jesucristo no le agrada la borrachera, no le agradan las rumbas, no agrada al Señor Jesucristo el desperdicio. La Biblia dice en Efesios 5, 18 y 19, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben
al Señor con el corazón. En 1 Corintios 6:10 la Biblia dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. A Dios no le agrada la ostentación, y tristemente eso es de lo que más hacemos gala en este tiempo. La Biblia dice en Mateo 6:19 y 20, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcome, ni los ladrones se meten a robar. Bueno, observamos una desigualdad impresionante en la humanidad. Es tiempo que nosotros volvamos los ojos a obedecer al Señor y a agradarlo a Él. Dios aborrece la idolatría. Y tristemente en este tiempo es lo que se multiplica. ¿Y de qué manera? El Señor Jesucristo aborrece la idolatría. En Éxodo 20:4 la Biblia dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que haya arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. En este tiempo especialmente se idolatran imágenes, las reliquias que se encuentran en tantos lugares, los santos, el pesebre. Jeremías 10:14 dice, la humanidad es necia e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus imágenes son un engaño, y no hay en ellas aliento de vida. No valen nada, son obras ridículas. Cuando llegue el día de su castigo, serán destruidas. Bueno, y tristemente, como decía al principio, en este tiempo es cuando más se multiplica la idolatría, lo que es abominable delante de Dios. Se multiplica la idolatría a las personas. La idolatría que permanentemente se da a un personaje que llaman el Papa, y a otros personajes que por su similitud con el Papa los podemos llamar a los papastores, pero también a los líderes religiosos. Se inclinan delante de ellos, les rinden culto. La Biblia dice en Colosenses 3:5, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual y avaricia, lo cual es idolatría. El Señor Jesucristo dice, no te inclinarás delante de ellos, ni las honrarás, dice la palabra del Señor. Y recuerde que si usted quiere agradar a Dios y quiere ir al cielo con Él, tiene que escuchar las Escrituras, leer ese libro que se llama la Biblia. Número 2, creer en Cristo Jesús. Número 3, arrepentirse de sus pecados. Número 4, confesar a Jesús como Señor de su vida. Y número 5, ir a las aguas del bautismo para que sean perdonados sus pecados, para que reciba el Espíritu Santo, para que sea revestido de Cristo, para que muera, resucite con Cristo Jesús para una vida nueva, para que sea añadido a la única iglesia que existe en la Biblia, que es la iglesia de Cristo. El único que estaba en la cruz del Calvario era Cristo Jesús. Entonces va a ser reconocido como hijo de Dios, y usted va a entender claramente la importancia de renunciar a este tipo de celebraciones que son abominables delante de Dios. Que el Señor les bendiga. Allí está toda nuestra información. Si usted quiere tener contacto con nosotros, puede llamarnos en Bogotá al 488-0195 o al 310-314-8000. Puede escribirnos a iglecristobogotá@gmail.com o ir al blog de la iglesia, iglecristo.blogspot.com. Hemos sido cambiados por Cristo para servir a usted. Los textos bíblicos los hemos tomado de la Nueva Versión Internacional. Que Dios nos bendiga a todos.